Hermanos, muy buenas noches. Es un gusto, un gozo estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor y que para el mes de julio de este año 2022 tenemos que meditar en el tema Dios requiere mayordomos leales. El pasaje completo, que está basado en 1 Corintios capítulo 4, vamos a tomar del versículo 1 al versículo 5. Primera de Corintios, entonces, capítulo 4, versículos 1 al 5. No olvidemos que la iglesia a la cual Pablo escribe esta carta es una iglesia formada principalmente por hermanos carnales, es decir, niños en Cristo, hermanos que aún no comprendían lo que, lo que significaba, en qué consistía vivir la vida cristiana. Así que habían mezclado muchas costumbres, traían costumbres paganas que las incorporaron a la vida de la iglesia. Entonces Pablo, por medio de esta carta y también por la segunda carta a esta iglesia, está entregándole los medios, las instrucciones para que ellos puedan vivir una vida cristiana adecuada. Como carnales, tenían muchos problemas de relaciones. Y una de las cosas que uno podría usar como comparación para la carnalidad, para la niñez en Cristo de ellos, es que los niños en general, mientras más pequeños son un poco más egoístas. Les cuesta compartir lo que tienen. Las cosas son propias y si alguien se las arrebata o les impide usarlas, ellos pueden hacer un berrinche. Es una característica del cristiano carnal. Les cuesta compartir lo que tienen porque es de ellos. Cuando el cristiano es maduro, ya no tiene la misma problemática de compartir lo que poseen, porque su madurez les permite ser más empáticos. Entonces, en cuanto a al ministerio de los apóstoles, del equipo pastoral de Pablo, en el capítulo 3 de 1 Corintios, Pablo describe cómo era la niñez espiritual de la iglesia y cómo era su madurez, su comportamiento como un cristiano maduro, y uno puede ponerlo como trasfondo de lo que él va a enseñar más adelante. Voy a leer entonces 1 Corintios 3, versículos 1 al 9. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí uno ve la característica de esta niñez de la iglesia. Sigo leyendo verso 4. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y aquí Pablo va dejando claramente que ellos no son especiales, son simplemente servidores de Dios. Verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y esto es importante. El ministerio, ya sea él como apóstol o el ministerio como profeta, cualquier ministro de Dios recibirá una recompensa de parte de Dios. No solamente los ministros ordenados, todos los cristianos. Cuando tomamos una función de servir, de ministrar, de bendecir en el nombre del Señor, seremos recompensados. Como dice Pablo, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
Porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces Pablo compara la iglesia con un huerto o con un edificio, pero ellos se consideran colaboradores de Dios en la edificación de la iglesia. Y ese es el trasfondo. El cristiano maduro es un colaborador de Dios. Pero todos los hermanos, sin excepción, pese a su niñez espiritual o inmadurez, son de Dios, o labranza o edificio. Y estos hermanos maduros trabajan para que aquellos puedan crecer, desarrollarse, madurar, fructificar. Ahora bien, Pablo usa el término administrador de Dios, pero que también la palabra administrador es sinónimo de mayordomo. Así que muchas veces las diferentes traducciones de la Biblia, unos usan la palabra mayordomo, otros administrador, otras incluso aparece la palabra encargado o dispensador. Pero todo aquello se refiere a un servicio encomendado por alguien que es de mayor rango o autoridad, como el Señor o el dueño. Digamos, Dios en este caso usa a sus siervos para administrar a la iglesia, ministrar a la iglesia, servirla para que la iglesia pueda ir desarrollándose correctamente. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tenemos los seres humanos? El problema práctico es que como parte de nuestra naturaleza consideramos propio todo lo que tenemos, todo lo que usamos, como si fuese nuestro. Entonces, por esa razón, sintiéndonos como dueños de lo que poseemos y sin reconocer que todo lo que tenemos, todo, a partir de la vida en adelante, lo hemos recibido por gracia. Nuestros padres, nuestra familia, la cuna en que dormimos, todo lo hemos recibido por gracia. Y nadie es dueño de esas cosas. Ahora bien, el tema de la mayordomía o de la administración es tocado por el Señor Jesús en los evangelios en diferentes instancias. Y voy a mencionar una de ellas en el Lucas capítulo 12 para darle trasfondo a lo que vamos a seguir desarrollando. Lucas 12, 41 al 48, que nos menciona cómo debe ser la administración o la mayordomía de todos los cristianos. Y dice así el Señor. El apóstol Pedro comienza hablando y le dice al Señor, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y él se está refiriendo a la parábola anterior, que es la parábola del siervo vigilante. Y ambas están en el contexto de un pasaje pequeñito anterior que habla de tesoros en el cielo, donde el Señor nos enseña que no tenemos que hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan ni hurtan, sino hacer tesoros en los cielos, donde nadie puede quitarnos. Y aquí va la parábola que acabo de mencionar. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? O sea, la labor del mayordomo o el administrador es alimentar a la gente de aquella casa que está bajo su cuidado. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Nosotros, todos los cristianos, tenemos que servir a nuestro Señor, realizar una labor de administración, de mayordomía, de bendecir a otros que están cerca nuestros, que nos ha sido encomendado por el Señor, y eso recibirá o un premio o un castigo, dependiendo de cómo hayamos hecho la tarea. Sigue diciendo el Señor, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla
hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, el Señor a cada uno lo va a juzgar con el criterio de que al que más responsabilidad tiene, el que más conocimiento tiene, tiene que ser mejor en su trabajo. Ahora bien, cuando uno toca el tema de la mayordomía, normalmente y en muchas iglesias se hace asociándolo a la administración de dinero. Pero la realidad es que la mayordomía no solo toca el tema de administrar dinero, sino administrar todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que nosotros usamos, todo lo que tenemos, que no es nuestro, tenemos que usarlo como mayordomos. Por eso, nuestra ropa, nuestra comida, nuestra cama, nuestra fuerza física, nuestra inteligencia, nuestro tiempo, nuestro oficio o profesión, nuestro lugar de trabajo, nuestros compañeros que están con nosotros, nuestros dones de talento, nuestra casa, nuestro auto, nuestro dinero, nuestro cargo o responsabilidad en la iglesia, etc. Sume todo lo que quiera. Todo eso que poseemos y usamos no es nuestro. Y nuestro deber es administrarlo, ser mayordomos, servir con aquellos recursos a otros para la gloria del Señor. Todo eso no es nuestro y tenemos que hacerlo para la gloria de Dios y para bendecir a otras personas. Ahora, es importante decir también que la administración o la mayordomía de estos recursos que Dios pone en nuestras manos no se hace por medio de la ley. No responde a la ley del Antiguo Testamento. Tampoco es parte de la tradición de la iglesia. No es algo que vamos a hacer para agradar a los hombres, de ninguna manera. Es algo que viene directamente por medio del amor de Dios que llega a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 14 y 15, dos versos que me gustan mucho. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos obliga. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que todos nosotros, hermanos, tenemos que pensar en primer lugar que la administración o mayordomía de todo lo que Dios nos ha dado, tenemos que usarlo para la gloria de Dios, para edificación de los hermanos o para salvación de los incrédulos. Estas cosas son parte de la vida cotidiana. Estas cosas no se hacen solamente dentro de la iglesia. Estas cosas se hacen en todo lugar, comenzando en la familia, el entorno social más cercano, el trabajo. Todo lugar donde nosotros estemos, somos servidores de Dios, somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Esta es la primera parte. Lo segundo, me quiero referir ahora al pasaje básico de esta reflexión, que ya les mencioné, tiene como título Dios requiere mayordomos leales, cuyo texto completo es 1 Corintios 4, versículos 1 al 5, que voy a leer ahora para luego referirme a diferentes aspectos. Dice así esta lectura del sermón de hoy, capítulo 4, versículos 1 al 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es hermoso cómo Pablo plantea su trabajo de administración. Téngannos los hombres por servidores de Dios
y administradores de los misterios de Dios. Fíjense, hermano, que la administración de Pablo no era solo en cosas materiales o recursos tangibles. Él administraba los misterios de Dios. Ahora, ¿qué queremos decir con esto de los misterios de Dios? ¿Acaso Dios tiene misterios? Sí, sí, Dios tiene tremendos misterios que el mundo no puede entender. El mundo no puede comprender a Dios. Para el mundo Dios está velado. Para el mundo Dios es un total y absoluto misterio. No lo conocen. Sin embargo, Pablo, acá en el capítulo 2, versículos 12 al 16, dice lo siguiente, y lo voy a leer porque le da sustancia a esto de la administración de los misterios de Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo enseñaba, daba revelación, daba entendimiento a los apóstoles para que ellos comprendieran en primer lugar los misterios de Dios. Sigo leyendo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es una persona solamente viva, digámoslo así, pero que tiene vida física, no tiene vida espiritual. Es un impío, no conoce a Dios, un inconverso, un incrédulo. En cambio, el espiritual, sigue diciendo Pablo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Dicho de esa manera, Pablo, como cristiano maduro, él comprendía, conocía la manera de pensar de Cristo, que para muchos era un misterio, pero él era administrador de los misterios de Dios. De esa manera, también nosotros podemos decir que somos, en cierta medida, quizá nunca la medida de Pablo, pero en cierta medida nosotros también somos administradores de los misterios de Dios. El versículo 14 decía que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos administrar un gran misterio de Dios para que ese hombre natural deje de ser natural y pase a ser una persona convertida mediante la ministración del Evangelio? En ese sentido, hermano, hermana, tú y yo, todo cristiano, tiene que administrar la palabra del Evangelio para que los incrédulos que están viviendo en esa gran ignorancia, en ese gran misterio de la persona de Dios, puedan llegar a ver con la vista que Dios da, con la vida, con la espiritualidad que Dios da a cada persona cuando se convierte a Cristo. Porque en nosotros está el milagro de la conversión y nos permite conocer a Dios para darlo a conocer. Todo aquel que conoce a Dios lo da a conocer. Y si no lo da a conocer es que posiblemente no lo conoce. A lo mejor tiene una religión, pero no conoce a Dios. Ojo, es tema de reflexión y análisis personal. Ahora bien, con respecto al Evangelio, si tú estás escuchando esta reflexión y te sientes con una gran incógnita acerca de qué está diciendo este pastor, que acaso nosotros podemos conocer los misterios de Dios. Mira, si tú no conoces los misterios de Dios que Cristo nos ha revelado por medio del Evangelio, mi consejo más directo es que tú busques en forma urgente que algún cristiano maduro te explique el Evangelio de la cruz de Cristo.
El Evangelio